Ahí, con su permiso, voy a retomar un poquito de tiempo que se usó en los avisos que nuestro pastor dio con relación, ¿verdad?, a ciertos detalles de la trimestral, hermanos. No se me impacienten, la palabra de Dios es importante y no es tiempo perdido, hermanos, ¿verdad? Ni mucho menos vayan a pensar que va a durar, ¿verdad?, una maratón de exposición, hermanos. No. ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo hambre? ¿Cuántos de ustedes a nuestra hermana ya está bosteciendo allá? No, despierten, hermanos, ¿ya? Vamos a enfocarnos, hermanos, vamos a enfocar nuestra mente, ¿ya?, esta tarde en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo hambre? Bueno, ¿dónde piensan ir a comer después del culto? ¿Verdad? Bueno, quizás vayan a un comedor, a un restaurante de su preferencia, ¿verdad? O quizás vaya a un buffet, ¿sí?, de su preferencia, de su gusto. A lo mejor al Grand China, ahí está bueno. A lo mejor al Teppanyaki. ¿Quién ha ido al Teppanyaki? Esa hermana Rosalinda. Está bueno, ¿verdad, hermano? Pero está muy caro. O si quieren un plato mexicoamericano, un buffet al Golden Corral. Ahí está bueno. Yes. Ok, hermanos, no sé. Okay. O simplemente un combo, una hamburguesa con sus papitas fritas y su soda y su postrecito. O a Ceci's Pizza, ¿verdad? Mi favorito, hermanos. A mí me gustaría Ceci's Pizza porque me dan el descuento de Senior Citizen. Creo que ya califico, hermanos, para Senior Citizen y también en el Golden Corral. Bendito sea mi Dios. Bueno, seguramente donde quiera que vaya se va a dar un banquetazo. No un banquetazo, no la banqueta, hermanos. Un banquete, ¿no? Un banquete. A propósito de ello, ¿alguien sabe lo que es un banquete? ¿Alguien sabe lo que es un banquet? ¿Sí? Okay. ¿Y en qué consiste? ¿Has sido invitado en alguna ocasión a un banquet, a un banquete? ¿Ha recibido una invitación en el pasado y ha asistido o no asistió a ese evento? A lo mejor sí, a lo mejor. Bueno, usted podría decir, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a comer al buffet. Por lo menos una vez al mes. No, bien, quizás lo hace con más frecuencia, pero bueno, una vez al mes no es tan mal. Seguramente en estos comedores se va a dar, como luego se dice, un banquetazo en lo que a comida y bebida se refiere. Y anda de toda variedad para todo tipo de gustos. Un banquete es un evento formal de comida, bebida, reservado en un cierto lugar para un número de personas en un ambiente de celebración, festivo, asociados con eventos como graduaciones, bodas, aniversarios o nombramientos especiales. Y a veces está acompañado, ¿con qué cree? Con música. Oh, los mariachis. O la marimba. ¿Quién sabe lo que es una marimba, hermanos? ¿Has escuchado una marimba? Debe de escuchar una marimba. Esos que tocan
con los palitos, ¿no? Muy bonito, se oye muy bonito, ¿no? Ese instrumento. O quizás una banda se va a presentar y va a tocar para ese evento de celebración. Como que estas cosas traen un poquito más de gozo, ¿verdad? De alegría, aparte de la comida y la bebida. O quizás otro tipo de entretenimiento. Permítanme darles el siguiente aviso. Aviso para ustedes, importante. A todos ustedes aquí presentes están cordialmente, fíjense bien, están cordialmente invitados a un gran banquete en un determinado lugar y fecha, gratuitamente. ¿Qué le parece? ¿Sí? Estamos invitados a una gran cena en un determinado lugar y fecha, sin que le cobren, de gratis. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, ¿sí? O encienda sus Biblias, hermanos, así como yo, ¿verdad? La pueden encender, o si tienen su volumen, la pueden abrir en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, y les voy a leer desde el versículo 15 al versículo 21, y usted sígame con su vista, lea con su vista según la versión que usted tenga. Yo les voy a leer de la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Cuando lo tengan, pues digas tu nombre. ¿Sí pueden decir algo? Ok. Good. Dice así: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Exclamando, ¿verdad? Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete y invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Mas todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, de manera que te ruego que me disculpes. Otro adujo o dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, yo te ruego que me disculpes. Y otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres y a los inválidos y a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo: ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. El lema esta tarde estuve debatiendo conmigo mismo: bueno, ¿qué tema le voy a poner a esto? Pues aquí habla de un banquete, y luego también podría ser una gran cena, pero me voy con el banquete, el gran banquete. Podría ser el gran banquete de las excusas, ¿no? Digo, por lo que acabamos de leer, a los que fueron llamados invitados. Pero bueno, vamos a dejarlo, el gran banquete del Señor. El relato de esta parábola, porque es una parábola, ¿sí? El relato de esta parábola que Jesús expuso surgió a raíz
de una persona anónima, estando en la casa de un fariseo influyente e importante, ¿sí?, que estaba escuchando las palabras de Jesús acerca de varios asuntos. Si usted lee el capítulo 1, el capítulo 14 del versículo 1, usted va a darse cuenta de todas las cosas que Jesús estaba hablando. Entonces, esta persona anónima escuchó a Jesús hablar las cosas relacionadas con el contenido de los versos 12 y 14, que no vamos a leer. Este hombre, el cual estaba sentado a la mesa con Jesús, al oír estas palabras de Jesús, se le ocurrió decir, exclamando: ¿qué bendición será participar en el banquete, en el reino de Dios? Este hombre, yo pienso que es como aquellas personas que se animan y se emocionan al oír ciertas cosas de Dios o ciertas cosas del reino de los cielos. De esas hay muchas personas, mas no pasa de ahí. De ahí no pasa. O sea, no dan ese paso definitivo, sea para entrar o ser parte del reino de Dios, o de ser parte de la iglesia. Jesús pues aprovecha para contar a los que estaban ahí reunidos esta parábola. Mas, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué quiso dar a entender Jesús con esta parábola? Bueno, vayámonos por secciones, ¿sí? El verso 16 dice, vayan siguiendo ustedes en sus Biblias y leyendo, hermanos, porque te vamos a ir verso por verso, ¿verdad?, explicando el contenido de cada verso. El verso 16 dice que un hombre preparó una gran fiesta y dio muchas invitaciones. Ahora, ese hombre, según algunos, dicen que es una representación de Dios el Supremo, ¿sí? Que a la hora de la cena, este hombre que preparó un gran banquete envió a su siervo, fíjese, ahí dice sus Biblias que envió a su siervo, ¿no?, a los que habían sido invitados para que vinieran, porque la gran cena estaba lista, estaba preparada. Ahora, hay algunos que dicen que este sirviente, que este siervo, bien podría ser Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, un verso muy conocido que no vamos a leer, dice que aunque Cristo Jesús ya existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose igual o similar a los hombres. Y en Mateo capítulo 20, 28, él mismo decía: yo no he venido para ser servido, sino para servir, según la traducción Reina Valera de 1960. Este verso sigue diciendo que este siervo salió a decirles a los invitados: vengan, vengan al banquete que ya está preparado. Mas, ¿qué quiso dar a entender Jesús o este siervo con esta frase: vengan, el banquete está listo? Bueno, vámonos por partes aquí. Primeramente debemos entender
esto: que el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, o antes de los tiempos de Jesús, antes de que apareciera Jesucristo, venía ya por mucho tiempo practicando más que una religión, más que una relación con Dios. Simplemente venía llevando una religión de costumbre, una religión mecanizada, una religión fría y sin corazón. Porque no hay que revolver la mayonesa con la magnesia. Una cosa es una relación y otra cosa es una religión. Aunque en ciertos instantes se podían combinar también. Pero eso era la triste situación del pueblo de Israel antes de que apareciera Jesucristo. Y aún cuando Jesucristo estaba ministrando al pueblo de Israel en su tiempo. Jesucristo aparece y comienza a predicar: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y en otra ocasión él dijo que el reino de los cielos entre vosotros está. Según Lucas 17:20. Esto nos da a entender que el reino de los cielos no es un lugar literal o futurístico y físico. No, sino que más bien, fíjese, ponga atención, sino que más bien es una realidad, un reino espiritual que se manifiesta en la vida y el corazón de aquellas personas que estén dispuestas a recibir y creer en Jesús a través de la fe, y fíjese, y aceptar y seguir sus enseñanzas. Este es el banquete presente hoy, que está preparado, donde uno puede gozar de las ricas bendiciones espirituales que Dios nos da y gozar la comunión que uno tiene hacia Él o con Él y Él con nosotros, en donde podemos celebrar la nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, retomando el versículo 16, en la cual estamos ahí, no pierdan de vista, no pierdan la concentración, hermanos. Retomando el versículo 16, leíamos de un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos, o sea que muchos fueron invitados. ¿Quiénes eran esos convidados? ¿Quiénes eran esos invitados? Jesucristo aparece y inicia su ministerio, y por 3 años y medio Él predica y anuncia el reino de los cielos. Y primeramente, ¿a quién, hermanos? El apóstol Pablo decía en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, desde el versículo 46. Cuando lo tengan, digan un amén. ¿Quiénes eran estos invitados, estos convidados de esta palabra? Pablo y Bernabé les contestaron valientemente:
Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo, hermanos? Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Bueno, ¿está claro ahí? Fue el pueblo de Israel quien fue inicialmente invitado a esta gran fiesta. Fue el pueblo de Israel quien se le habló primero. Mas sucedió que durante este tiempo de la presencia humana de Jesucristo de entre su pueblo en la tierra, que los fariseos y el pueblo de Israel lo rechazaron al Mesías y lo mataron y lo mandaron crucificar. Juan capítulo 1:11 dice: a lo suyo vino, es decir, vino con un propósito a los suyos, y los suyos no le recibieron. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, hermanos. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus ¿qué? A sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Según Mateo 23:37. ¿Sí? Retomando el versículo 17, que ya se leyó también, dice que el anfitrión de esta gran cena, dice que mandó a su siervo a invitar a muchos a su fiesta, ¿no? Mas todos, sin excepción, dice que comenzaron ¿a qué? A disculparse. El primero dijo que acababa de comprar un terreno y que tenía que verlo. Fíjese, ponga atención aquí, ¿verdad? Ahorita vamos a volver aquí. Vamos a usar la lógica. Otro dijo que acababa de comprar 5 yuntas de bueyes y que iba ¿a qué? A probarlas. Y el último, el tercero, decía que simplemente se acababa de casar y que no podía atender a esta gran fiesta. Excusas, excusas, excusas. Es por eso, hermanos, que a veces nuestras iglesias están vacías, porque excusas, excusas, excusas. No es para tirar pedradas, no es para envenenar, pero esa es la realidad. Tenemos que hablar con la verdad y con la realidad. Ahora, ¿qué nos da a entender todo esto? ¿Qué nos da a entender todo esto hasta aquí? Que simplemente no quisieron asistir a ese banquete, y esto es la triste realidad de hoy en muchos. No eran más que puras excusas que ellos pusieron. Ahí les va la lógica de los primeros dos que se excusaron. ¿Cómo puede ser que uno haga una compra sin primeramente conocer los detalles y darle el visto bueno antes de comprarlo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se conectan ahí? Es lógico, es la lógica, hermanos. ¿Cómo voy a comprar yo un ranchito a ciegas? Digo, sin ir a darle el visto bueno y a inspeccionarlo y a medirlo. Voy a gastar cientos, miles de dólares en algo que no conozco. Esa era la situación del primero
y del segundo. El tercero, bueno, se acababa de casar. Él lo que quería es estar con su Hani, ¿no? Eso es lo que él deseaba, estar con su Hani y celebrar los dos juntos. Pero bueno, esto también tenía implicaciones y consecuencias no muy buenas. Estas personas simplemente no estaban ni querían acudir a esta gran cena. ¿Qué cosas? Antes de que usted abrazara el Evangelio, fíjese, antes de que usted viniese al conocimiento de la verdad, cuando alguien le hablaba de las cosas de Dios o llegaba a invitarlo a un estudio bíblico, por decir, o lo invitaba quizás a un evento evangélico en cierto lugar, o cuando lo invitaba a la iglesia, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Cuál era su primera reacción? ¿No recuerda? No tengo tiempo. Bueno, tengo un pendiente. Bueno, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo. Hay después, en otra ocasión. ¿O no? O a lo mejor no daba la cara cuando el pastor iba a su casa, o el ministro, o el hermano, o la hermana. El amor se salía por la puerta trasera, o se salía a la tienda con ese pretexto, ¿eh? Me salgo y no participo, y puedo evitar esa visita. Pienso que muchos han pasado por esa experiencia, la mayoría por lo menos. Puras excusas. Cuando leemos y retomamos los versos 21 y 22, donde le dice aquel hombre al siervo: ve por las calles, ve por los valles, ve por los callejones, ve por las plazas y tráete a los cojos, a los ciegos, a los inválidos, a los lisiados, para que vengan a mi cena. Estas gentes de esta parábola que el siervo buscó y llamó entre los callejones, plazas, veredas, éramos nosotros. Era usted y yo. Y eran todos aquellos a través de los tiempos, aquellos que eran pobres en espíritu, aquellos que eran ciegos, que no veían la luz espiritualmente, aquellos inválidos, aquellos cojos, aquellos que vivían en tinieblas, así como usted y yo, sin vida, muertos, separados y sin esperanza y sin Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Localice en Efesios capítulo 2. Dios lo bendiga. Ahora localice el verso 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Qué decía el apóstol Pablo, hermanos? Con referencia a nosotros. Antes, cuando estábamos en tinieblas, cuando éramos ciegos, cuando estábamos cojos, etcétera, etcétera. Recuerden que ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los ¿qué? A los pactos del mundo
en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Qué cosas, hermanos? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo sigue diciendo allá en el capítulo 9, versículo 15, haciendo la alusión de las palabras que Jehová le dijo a Moisés y que también le dijo al profeta Oseas, en Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Y qué le dijo Jehová a Moisés? ¿Y qué le dijo a Oseas? El apóstol Pablo está parafraseando, haciendo alusión a las palabras que Jehová le dijo a estos dos grandes hombres del pueblo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. ¿Puedes decir amén a esto? Amén. Gloria al Señor. Qué cosas. Bendito sea nuestro Padre Celestial y su Hijo, quien abrió sus brazos y derramó su bendita gracia y misericordia y tuvo compasión de nosotros para ser partícipes de este su gran banquete al presente, hoy. Mas aquellos que no quisieron atender a la invitación de este cierto hombre que organizó la fiesta, a los que no quisieron y rechazaron la invitación, hermanos, de esta parábola, no gustarán de esta gran cena, según el verso 24 de esta parábola. Y por ende también, o más bien, aún igual, hoy, aquel que rechaza esta bendita invitación se perderá y no disfrutará de este banquete espiritual. Y por ende también se perderá esa gran cena que está descrita en Apocalipsis 19. Es que hay personas, hermanos, insensibles, incrédulas, y aunque uno le hable y lo invite, hermanos, lo más natural es que se va a resistir al primero. Pero no debemos de rendirnos, porque en esta parábola el Señor, Dios, el hombre de este gran banquete, les dice: oblígalos a venir. ¿Qué debemos entender por obligar? ¿De forzarlos? ¿De sacar la corrieta? ¿De sacar la como luego dice, el chicote y obligarlos? ¿Qué piensan ustedes? No, aquí tiene que ver, o sea, con persuadir. No se rindan, hay que persuadir, hay que machetear, ¿verdad? Yo a veces hablo con mi hijo, ¿verdad?, que vive en Phoenix, y trato de acercarme, trato de meterme, y no el presiente, ¿a dónde voy yo? Y corta de una manera, hermanos, que pues me da tristeza por él, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, pero hay que obligar o persuadir, no obligar, sino persuadir y ser persistente. El apóstol Pablo decía: hay que ser, ¿qué? Persistente. Él era el apóstol de la persistencia, ¿verdad? Dice que hay que exponer la palabra dentro de tiempo y fuera de tiempo. Pero bueno, a veces como que nosotros no hacemos eso, no hacemos lo que tenemos que hacer. Muy bien. Hay muchos que se van
hay muchos que se van a perder, hermanos, la gran cena del Apocalipsis, capítulo 19. Porque si no quieren asistir, si no quieren aceptar la invitación de gozar las bendiciones de este gran banquete del presente, pues lógicamente van a quedar fuera del banquete del Apocalipsis capítulo 19, de las bodas del Cordero. ¿Ustedes conocen las bodas del Cordero? ¿Han leído ahí? Imagínense, y es nomás de imaginarse, porque no podemos, tener un entendimiento claro de lo que vamos a hacer, de lo que se va a estar haciendo en esa reunión. Solamente uno en la carne puede pensar en eso, se puede imaginar, y a veces no lo creemos. No puede ser, ¿verdad? Incredulidad también, a veces. Tenemos que creer por medio de la fe. Tenemos que creer en esto. Conclusión: lo único que uno tiene que hacer de su parte para ser partícipe de este gran banquete o esta gran cena es depositar su fe en aquel que fue inmolado por sus pecados. Es lo único. No hay precio. El precio ya lo pagó Jesucristo. Él ya pagó la deuda, la suya y la mía. Todo lo que tiene que hacer uno es creer por medio de la fe. ¿Sí? Dios es grande. Dios abre sus brazos y derrama su bendita gracia y su misericordia para todos aquellos que lo quieren aceptar como su Salvador y como su Redentor. Jesucristo dice: mira que estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, hermanos. Por eso en ese día del evangelismo, que seamos más invitados que más de la casa, hermanos, aunque no es importante que ustedes también estén, para que a través, hermanos, de la voz de Cristo acepten esa invitación de venir a este gran banquete. Dichoso, bienaventurado el que coma en el banquete del reino de Dios. Que Dios los bendiga en esta tarde. Amén.